también a los consejeros de la Comunidad de Madrid que hoy nos acompañan y muy especialmente a nuestro conferenciante, don Enrique Osorio. Estimado don Enrique, personalmente le agradezco su presencia y su disponibilidad y todas las facilidades que nos ha dado su excelente equipo para poder realizar este acto que tanta expectación ha generado. También saludo a los consejeros de los gobiernos de Baleares, Murcia y Aragón que se han desplazado hasta aquí, así como al resto de autoridades institucionales y empresariales, con especial mención de don Arturo Fernández. Y al resto de amigas y de amigos de Executive Forum que un día más asisten a nuestros desayunos, muchas gracias por venir. Quiero destacar mi gratitud a la empresa que ha hecho posible la realización de este foro, Airbus Military EADS Casa, y en especial a su director, don Jacinto García Palacios, que hoy nos acompaña en la mesa presidencial. Por último, quiero ceder el turno de palabra al presidente de la Asamblea de Madrid, don José Ignacio Echeverría, que es quien va a hacer la presentación del consejero de Economía y Hacienda. Don José Ignacio, muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos, querido conferenciante, señores secretarios de Estado, excelentísimos señores consejeros, señor vicepresidente tercero de la mesa de la Asamblea, señores portavoces del Grupo Popular, señores diputados, autoridades, queridos amigos. Tengo el honor de dirigirme a todos vosotros para realizar la presentación inicial del desayuno informativo organizado por el Executive Forum dedicado a la financiación autonómica. Una cita muy oportuna en torno a una cuestión de la máxima actualidad, como todos sabemos. En particular, me corresponde a mí el privilegio de introducir al que, según mi sincera opinión, es una de las voces más autorizadas para hablar del tema, dado el prestigio que ha acumulado en su trayectoria profesional, primero en el ámbito estrictamente técnico y hace ya muchos años también en el político. Enrique Osorio Crespo, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, nació en Badajoz. Es licenciado en Derecho por la Complutense y lo ha sido casi todo en la Administración de Hacienda de nuestro Gobierno regional, desde que en 1996 fue nombrado Director General de Tributos. Fue viceconsejero en Economía y Hacienda en 3 legislaturas, desde el 2001 al 2011. Ha trabajado también como vocal asesor en el Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y desde septiembre del pasado año ocupa el puesto de consejero de Economía y Hacienda de nuevo en la Comunidad de Madrid. Es por tanto un hombre que une experiencia, perspectiva y rigor, y por ello creo que nuestro presidente acertó y de forma rotunda al recuperarle para el Gobierno, ya que me resulta difícil imaginar a alguien más indicado para pilotar las cuentas y la economía de Madrid en el que quizás sea el tramo más crítico de la crisis económica actual. Además, en un momento en que la crítica al sistema autonómico ha sido general, parece ser que las autonomías son las grandes culpables de la crisis económica que sufre España, críticas que yo no comparto, porque gracias a autonomías la Administración se ha acercado a los administrados, se ha descentralizado. Y gracias a las autonomías, la realidad es que la calidad de vida de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, nunca había llegado al nivel que ahora mismo está. Pero hay algo que es importante, que es por qué se llega a esta situación, por qué las autonomías son criticadas y al mismo tiempo las autonomías han sido el gran instrumento del desarrollo. Por una parte pueden ser criticadas porque, como todo sistema, puede ser modificado, pero al mismo tiempo su éxito ha sido, yo quiero sinceramente, gracias a sus gestores. Y un ejemplo lo tenemos aquí. Y un ejemplo es Madrid. Madrid es una comunidad autonómica que presenta las cuentas más saneadas de España. Hemos cumplido los objetivos del déficit. Madrid es la comunidad que registra una deuda de toda España en relación, la menor deuda de toda España en relación a su Producto Interior Bruto. La que tenemos menor presión fiscal. Para ello se han hecho muchos sacrificios, pero también es cierto que a pesar y gracias a estos, la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Madrid ahora mismo ya se está creando empleo, las empresas
tanto nacionales como españolas, vienen aquí a domiciliarse y a generar riqueza, y mantenemos unos servicios de la máxima calidad. Querido consejero, así son las cosas, por lo menos así las veo yo. Y eso quiere decir que en los gobiernos de la Comunidad de Madrid ha habido grandes gestores como tú. Hoy Executive Forum nos brinda una tribuna importante desde la que escuchar tus reflexiones y tus propuestas, que desde luego son las del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero que siempre tienen tu impronta particular y que expresas con un rigor solo comparable a tu claridad. Por mi parte no quiero añadir nada más, puesto que creo que me he excedido quizás en mi tiempo, así que cedo el micrófono y el estrado a quien de verdad le corresponde, a Enrique Osorio, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias y tiene la palabra el señor consejero. Buenos días a todos, presidente de la Asamblea de Madrid, secretario de Estado de Administraciones Públicas, secretario de Estado de Hacienda, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, consejeros de la Comunidad de Madrid, consejero de Presidencia, consejero de Transportes, consejero de Asuntos Sociales, vicepresidente de la Región de Murcia, consejero de Hacienda, Economía y Hacienda de Baleares, consejero de Hacienda de Aragón, señor embajador de Canadá, senadores, diputados nacionales, diputados regionales, alcaldes, teniente de alcalde de Madrid, viceconsejeros, secretarios generales, directores generales de la Comunidad de Madrid, representantes de CEIM y de la Cámara de Comercio, vicepresidente de EADS, señoras y señores, en primer lugar agradecer las cariñosas palabras del presidente de la Asamblea de Madrid, la presentación que ha hecho aquí. Le ha cegado la amistad de tantos años en las cosas que ha dicho, pero quiero darle muchísimo las gracias por la presentación. Hoy les voy a exponer una exposición que se llama La necesaria reforma del sistema de financiación autonómico. Yo creo que cuando acabe esta exposición van a compartir conmigo ese título y la necesidad absoluta de esa reforma. Quiero agradecer también a Executive Forum y a su director César Chiva la oportunidad, la invitación que me ha hecho de estar aquí. Agradecimiento que es doble, no solo porque este sea un foro tan importante, sino también porque me permite exponer las ideas que la Comunidad de Madrid tiene sobre la reforma, sobre esa necesaria reforma del sistema de financiación autonómico. ¿Por qué hay que modificar el sistema de financiación autonómico? Pues por tres causas. La primera, por una causa legal, porque la ley del sistema de financiación establecía que concluía su vigencia el 31 de diciembre del año 2013. Por tanto, es necesario que el 1 de enero del 14 haya otro sistema. He leído recientemente un libro presentado por el Instituto de Estudios Económicos de prestigiosos expertos en materia de financiación autonómica, y una vez que tenía preparadas estas palabras, lo he leído y he ido viendo con agrado cómo coinciden muchos de ellos en mis apreciaciones, y por eso cuando se produzca este hecho se lo voy así a significar. Y esta es una de las materias que coinciden esos autores, uno de los cuales, por cierto, está hoy aquí presente y le agradezco su asistencia. Segundo motivo, la conferencia de presidentes que tuvo lugar hace unos meses, todas las comunidades autónomas y el presidente del Gobierno coincidieron en la necesidad de modificar el sistema de financiación autonómica. Por tanto, es necesario que se convoque cuanto antes el grupo de trabajo creado para ese fin, tras esa conferencia de presidentes, para a la mayor brevedad tener un nuevo modelo. Este modelo puede presumir de algo que los anteriores modelos no lo consiguieron, y es que no le gusta a nadie. Tiene esa gran virtud, en absoluto nadie lo defiende. ¿Por qué motivo? Pues porque las comunidades que lo promovieron y las comunidades que pudieron considerar que se beneficiaron por él, pues al final ha resultado que los ingresos han sido tan horrorosos, han bajado tantísimos que no están satisfechos con él. Las comunidades para las que no se creó el modelo y que fueron perjudicadas por el modelo, sufrieron esa injusticia, vieron que el modelo no se negociaba y en consecuencia pues también piden su sustitución. Por tanto, como les digo, este modelo tiene esa virtud, el rechazo absoluto de todos. Antes de entrar en temas más concretos del modelo, debo explicarles un poco tres rasgos muy rápidamente del modelo de financiación español. En primer lugar, contar que es un modelo mixto, que las cuantías que las comunidades autónomas reciben,
traen causa de lo que se llaman las necesidades de financiación. Las necesidades de financiación son los recursos que se supone que una comunidad necesita para prestar los servicios que ha transferido del Estado. Pero eso se combina con lo que se llama el status quo, que consiste en que cuando una transferencia pasa del Estado a una comunidad autónoma, se calcula su coste, tiene como ese mínimo, nunca se puede bajar de ese coste evolucionado por el tiempo. Como ven, el sistema de financiación desde su primer momento tiene un enfoque hacia el gasto, mientras que el ingreso es algo accesorio, es algo para cubrir ese gasto. Los impuestos cedidos son instrumentos para llegar a ese gasto, pero el enfoque del modelo, como van a ir viendo, siempre es hacia el gasto, lo cual creo que es totalmente equivocado. El segundo rasgo del sistema español de financiación, que le aleja de todos los sistemas de financiación que existen en el mundo, es la solidaridad extrema que tiene. El sistema de financiación se olvida de la potencia recaudatoria de las comunidades autónomas y le da recursos en función de sus necesidades de gasto, con la intención de que los servicios públicos se presten igual en términos de igualdad en todas las comunidades autónomas. Esto es un valor muy importante, yo creo, y es un signo distintivo del sistema de financiación español, porque en otros países se parte de los ingresos de la recaudación de las regiones. Como pueden ver, sigue siendo un sistema orientado al gasto. En tercer lugar, hay un elemento en el modelo de financiación español peculiar, y es que existen 15 regiones que se rigen por un sistema y otras 2, País Vasco y Navarra, que se rigen por otro sistema diferente, que está contemplado en la Constitución, que respeta los derechos históricos, pero que tiene 2 rasgos particulares. El primero es que, siendo regiones ricas, no contribuyen a la solidaridad, que he dicho que es el fundamental principio del modelo, y el segundo, que gracias a eso tienen una financiación privilegiada. En ese libro que les he citado de estos autores, se cita que tienen entre un 40 y un 60% adicional de financiación sobre las otras comunidades. Contados estos pequeños elementos generales del sistema de financiación, voy a hablar del sistema de financiación del año 2009, que es un sistema que deberemos olvidar. Deberemos olvidar tanto por la forma, cómo se hizo, como por el fondo, cómo ha funcionado el sistema. En primer lugar, se trató de un modelo que fue pactado por el Gobierno de la Nación, entonces presidido por el señor Rodríguez Zapatero, y el tripartito de Cataluña. Fue algo totalmente bilateral, que no se negoció en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que el resto de regiones se encontraron encima de la mesa. También los expertos del libro coinciden en que esto no puede ser, los modelos de financiación no se pueden hacer al impulso de la imposición de una región. ¿Cómo se elaboró? Pues se elaboró para cumplir el Estatuto de Cataluña, al menos en el papel, no quizá en el espíritu. El debate que había en aquellos momentos es que había que recortar la solidaridad y algunos leían el estatuto e interpretaban que iba en esa dirección. Hay que reconocer que el modelo de financiación no recortó la solidaridad. Por ese motivo hubo que ofrecerle a Cataluña algo a cambio de ese no recorte de la financiación, de la solidaridad, y eso que se ofreció fueron una cuantía que es pública y notoria, apareció en toda la prensa en aquella época, 3.800 millones de euros. Cataluña debía mejorar su financiación en 3.800 millones de euros. ¿Cómo se hizo? 2.800 millones de euros a través del sistema de financiación nuevo que se iba a hacer y que por tanto debía mejorar a Cataluña en 2.800 y 1.000 a través de revisión de antiguas transferencias, en este caso fueron los mozos de escuadra y las cárceles. ¿Qué problema había? Madrid y Cataluña, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista recaudatorio, son regiones muy parecidas. Los mismos responsables de la Generalitat, con los cuales les teníamos buena amistad, nos contaban, oye, con este sistema vais a salir fenomenal. Pero claro, el Gobierno de la Nación, si Cataluña ganaba 2.800 millones de euros, no estaba dispuesto a que Madrid ganara 2.500. Políticamente no lo podían aceptar. Y además no le cuadraban las cuentas. Si había que repartir 11.000 millones y ya Cataluña se llevaba 2.800 más 1.000, 3.800 y Madrid 2.500 o 3.000, pues no quedaba para el resto. Eso originó que el sistema, que en estructura sí podría haber beneficiado a Madrid, se retorciera con múltiples artilugios para conseguir que Madrid perdiera. El primer artilugio fue los recursos adicionales de la dependencia. Eran 1.200 millones de euros, había que repartirlos. Siempre los sistemas de financiación han repartido la financiación por la población potencial, educativa, sanitaria, y por primera vez se cambia el criterio y en materia de dependencia una buena parte, estos 1.200, se reparten por población reconocida. ¿Cuál es el motivo? Andalucía había reconocido muchísimas dependencias. ¿Por qué? Porque no tenía un sistema residencial de residencias
como sabe el consejero, que tenía la Comunidad de Madrid, y por eso Madrid tenía acogidos a los dependientes, no necesitaban papeles. Y en cambio Andalucía, por ejemplo, se lió a reconocer dependencias. Por eso en el nuevo modelo se contempla la dependencia reconocida y no la potencial. Ahí perdemos 95 millones de euros. El segundo elemento es la población ajustada. La población ajustada siempre tiene que existir en todos los modelos de financiación, porque el gasto no se puede calcular solo por los habitantes. Hay que tener en cuenta la dispersión, el territorio, el envejecimiento poblacional, pero hay que tenerlo en cuenta de una manera racional, no como se puso en este sistema. Así, cuando se determina la financiación en materia educativa, en materia de servicios sociales, en materia general, se hicieron unos índices que hace que 362.000 madrileños no tengan financiación. Por eso perdemos 135 millones de euros. Lo más flagrante fue en materia de sanidad. En materia de sanidad se crearon 7 tramos de edad en función de los cuales se recibía más o menos financiación. Ese sistema debe haber un único sistema de financiación, por supuesto, al margen dejo los regímenes forales del País Vasco y Navarra, que la Constitución dicen que tienen que tener un sistema diferente, pero el resto no es el momento de hacer modelos específicos para nadie y no es el momento. Tiene que ser un único sistema para las comunidades de régimen común. Debemos también revisar el principio de lealtad institucional, que es un principio del sistema de financiación como que compensa la actuación legislativa del Estado o la actuación legislativa de las comunidades autónomas. En este momento, en el modelo actual, está muy girado en beneficio de la Administración del Estado. En el nuevo modelo hay que ir a un principio de lealtad institucional que sea más justo con las comunidades autónomas y con el Estado. Y finalmente, yo creo que se debe avanzar en la colaboración en gestión tributaria entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas. España tiene un sistema, creo, de gestión tributaria muy eficaz. La agencia tributaria solo tiene 27.000 funcionarios, si es que no tiene ya menos, como consecuencia de los últimos problemas, y se asombran en el resto del mundo de que la agencia tributaria, con los medios que tiene, pueda hacer la labor que hace. Yo estuve una vez explicando el sistema de financiación en Italia y estaban responsables de la agencia tributaria italiana y claro, los datos de la agencia nuestra eran tan espectaculares que me dijeron que si seguíamos con la esclavitud en España, claro, los dirigentes de la agencia delante de sus jefes no podían reconocer los datos nuestros y los datos de ellos. Por tanto, creo que el sistema de agencia tributaria y comunidades autónomas, unos con unos impuestos y otros con otros, es muy eficaz, pero podemos avanzar, porque la agencia tributaria con esos 27.000 funcionarios no puede llegar a todo. Yo creo que se debe dar parte, vamos, de actividad a las comunidades autónomas, podemos colaborar con la agencia tributaria. Y bueno, pues he intentado explicarles el espantoso sistema de financiación que tenemos desde el año 2009. Espero que compartan después de estas palabras el título de que es la necesaria reforma del sistema de financiación. Les he intentado explicar los problemas generales que tiene de aplicación, los problemas que tiene en relación con la Comunidad de Madrid, que tuvo la mala suerte, que era un modelo que le podía haber beneficiado y que a toda costa había que evitar, pero por la puerta falsa, no por la puerta de la estructura del modelo, sino por pequeños retorcimientos de los instrumentos del modelo. También les he expuesto las líneas generales que creemos en la Comunidad de Madrid que debe tener el nuevo modelo. Debe ser claro, debe ser justo y tiene que ser eficiente. Creemos que todas las comunidades, incluso las de régimen foral, deben contribuir a la solidaridad. Debemos olvidar el enfoque gasto. La crisis nos ha puesto de manifiesto que hemos gastado todos demasiado. Hay que fomentar que las comunidades sean dinámicas, que los gobiernos autonómicos no confíen en la subvención o en la transferencia, sino que quieran crear riqueza en su región para que eso les revierta en la recaudación y luego presten mejores servicios. Así lo ha hecho Madrid durante los últimos 8 años. Yo lo he visto en el gobierno, cómo Esperanza Aguirre e Ignacio González nos inculcaban la austeridad, el fomentar el dinamismo, y nos ha ido muy bien en la Comunidad de Madrid. En fin, quedo a la espera de sus preguntas y les agradezco muchísimo su atención. Estimado consejero, muchas gracias por su conferencia. Igualmente agradezco las palabras del presidente de la Asamblea al comienzo. Vamos sin más demora a
tratar los temas que ha tocado en su conferencia, su charla. Casi todas afectan al tema de la financiación del Estado, al que ha dicho de la reforma del sistema autonómico, pero hay una que empieza con lo último que he comentado, ¿no?, que es el tema fiscal. No es el tema de su charla propiamente, pero bueno, es importante en el contexto, ¿no? A nivel europeo, sabe que la semana pasada el Fondo Monetario Internacional sacó un documento de autocrítica que de forma expresa admitía notables errores en el plan de rescate de Grecia y que subestimó los efectos negativos de la política de austeridad en el país heleno. Dicho en castellano de la calle, se apretó demasiado a Grecia con las políticas de austeridad y eso ha hecho disparar la recesión y el desempleo. Por otra parte, Bruselas, la Comisión, discrepa y afirma que el momento de rescate de la actuación fue un proceso de aprendizaje, porque se trataba de una situación sin precedentes, extremadamente difícil y de emergencia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y sobre todo, si se ha exagerado, ¿no?, en el rescate con Grecia, y sobre todo teniendo en cuenta la aplicación de estas recetas de austeridad en España que han podido mermar, ¿no?, el crecimiento y potenciar el paro. Bueno, yo tuve el honor de vivir el año pasado en el Gobierno de la Nación la situación que se encontró el Gobierno en enero del año 2012, y lo que le puedo decir es que la crisis económica actual que hay es también una crisis financiera y una crisis de deuda. Entonces, España en aquel momento que se encuentra el nuevo Gobierno, la situación que se encuentra con 3 puntos más del déficit que debía haber cumplido con la Unión Europea, se estaba examinando con la Unión Europea, y no con la Unión Europea, con todos los inversores del mundo, de que podía hacer sostenible, demostrar que era sostenible el estado del bienestar que tenemos en España. Y eso es lo que ha hecho el Gobierno de la Nación durante el año 2012 y lo que hemos tenido que hacer todas las comunidades autónomas. Hemos tenido que ir a un gasto más eficiente, hemos tenido que restringir gastos, pero intentando prestar los servicios a los ciudadanos del mismo nivel tan alto que tenía España, pero había que demostrar, no ya al Fondo Monetario, al Banco Central Europeo y a la Comisión Europea, a los inversores que éramos sostenibles. Y yo creo que España, habiendo bajado del 7% de déficit este año, lo ha conseguido. Eso lo vemos en las comunidades autónomas, qué problemas horribles teníamos para acudir al endeudamiento. Los inversores internacionales, Madrid estaba colocando su deuda con inversores de todo el mundo, especialmente con inversores extranjeros más que con inversores nacionales, y España lo ha conseguido demostrar. Es decir, que es verdad que ha habido que hacer ajustes dolorosos, pero no había más remedio. Había que demostrar que éramos sostenibles. La situación en la que nos encontrábamos de gasto España y las comunidades autónomas y las entidades locales, por supuesto, después de los años de bonanza, era insostenible. Por eso ha habido que hacer ese ejercicio. Cuando la situación, hemos demostrado que somos sostenibles, cuando la situación mejore, será el momento de hacer políticas de mayor gasto. Por otra parte, hay que desmontar la idea de que haciendo políticas de mayor gasto se sale de las crisis. ¿Qué pasó con el plan E del señor Rodríguez Zapatero? Echó a la basura miles y miles de millones de euros que, si no se hubiesen echado a la basura, pues no hubiésemos estado en la situación que estamos. Es decir, el gasto no arregla las situaciones de crisis. Siguiendo un poco con este tema y antes de entrar en financiación, bueno, hay varias preguntas sobre el tema fiscal, lo siento, ¿no? Entonces se la resumo en una sola, ¿no? Hay una coincidencia de que nadie en su partido ni en su gobierno quiere subir los impuestos. Esto es general, nadie lo quiere. Y solamente se admite de forma excepcional y hasta que se rebaje el déficit de forma aceptable. Y en ese sentido hay voces autorizadas, como la presidenta de su partido, como el expresidente del gobierno, el señor Aznar, que piden bajar los impuestos. Tal y como dice el programa del Partido Popular, en su opinión. Para el ministro Montoro, su contestación ha sido que no hay margen en este momento si se quieren mantener las prestaciones sociales. ¿Usted qué opina? Bueno, son dos elementos diferentes. La Comunidad de Madrid, desde el año 2003, solamente ha bajado impuestos, y eso nos ha dado muy buenos resultados, porque hemos combinado el tener los impuestos más bajos de toda España, lo hemos combinado con ser austeros, porque es claro que las sociedades austeras, las administraciones austeras generan sociedades prósperas. Hemos sido austeros, hemos tenido los impuestos bajos. Somos la comunidad que tiene la deuda más baja en términos de deuda PIB de toda España, somos la comunidad que mejor ha cumplido con la estabilidad presupuestaria. Luego, en Madrid hemos tenido mucho éxito con esa política, y yo invito a todas las regiones y evidentemente a la Administración del Estado a que lo haga.
Ahora la Administración del Estado se encontró en una situación tremenda en enero del año 2012 y ha tenido que tomar unas medidas. La Administración del Estado estará encantada en cuanto sea posible de bajar los impuestos, pero hasta ahora no ha sido posible. Pero estoy seguro, y lo sabemos a ciencia cierta, que en cuanto puedan lo van a hacer. A ver si es verdad. El señor Barderas, director general de AMEF, hace una pregunta. Usted ha contado que la Comunidad de Madrid recibe una financiación por debajo de la que le corresponde, sea cual sea el ratio que se tome, ¿no?, como ha dicho en su conferencia. Algunas comunidades están afirmando que su incumplimiento de los objetivos de déficit son debidos a esa mala financiación. Cataluña, Valencia, Murcia. ¿Cómo han logrado ustedes con una mala financiación cumplir esos mismos objetivos? Pues lo hemos hecho con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Ya desde el año 2004 viví en este gobierno con Esperanza Aguirre y con Ignacio González, pues un respeto muy profundo al dinero que pagan los ciudadanos, porque lo que gastamos las administraciones es del dinero que pagan nuestros ciudadanos, está en su bolsillo y llega al nuestro, y desde 2004 vi ese respeto profundo por ese dinero, y aunque eran épocas buenas, pues siempre hubo austeridad en el gasto. Ya en el año 2008, cuando algunos decían que decir que había crisis era antipatriota, la Comunidad de Madrid empezó a reducir su gasto de una manera considerable. Desde ese momento hemos reducido 4.600 millones de euros de gasto en el presupuesto. Madrid, como he dicho, ha sido la comunidad que mejor ha cumplido con la estabilidad presupuestaria. Hemos incumplido solo un año, cuando ha habido comunidades que han incumplido hasta 6 veces, y por eso tenemos también una carga de la deuda mucho más baja que las demás comunidades. Nuestro capítulo 3 del presupuesto de ingresos, los intereses de la deuda, es grande, pero es muchísimo más reducido que el de otras comunidades que, lógicamente, tienen una deuda mucho más grande. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho un gran esfuerzo porque hemos tenido una financiación peor, pero hemos logrado hacer inversiones, 100 kilómetros de metro, 12 hospitales, 77 centros de salud, tener los impuestos más bajos. Alguna vez en la Asamblea he dicho que el Gobierno de Madrid ha cuadrado el círculo en esta materia, y es que es así, es así. Ahora bien, yo comprendo los problemas de otras comunidades, por ejemplo de Murcia, que tengo aquí al vicepresidente y buen amigo de tantos años, siempre ha tenido una financiación por habitante bajísima y por tanto tiene ahí un lastre muy importante. Yo comprendo que ellos comparen, a lo mejor hagan sus cálculos y en términos de financiación por habitante calculan cómo hubiesen estado ellos en el cumplimiento de los objetivos de déficit. Nosotros lo hemos hecho con mucha austeridad, intentando que las empresas, quitarle trabas a las empresas, que las empresas creen riqueza, y nos ha salido, la verdad. Muy bien. Ya entrando en temas de financiación, Jorge Rivera de Es Radio le hace la siguiente pregunta. Le echan la culpa a Zapatero constantemente con este modelo de financiación, pero les cuesta mencionar a Rajoy, ahora en el Gobierno, como el responsable que debe afrontar la reforma que piden. Ahora es él quien tiene el encargo. ¿Cuándo cree que hará la reforma? ¿Tiene voluntad de hacer la reforma? Bueno, ya he contado cómo en la conferencia de presidentes estuvo el presidente Rajoy, estuvieron los presidentes autonómicos y se acordó modificar el sistema de financiación. En el seno del grupo del Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha creado un grupo de trabajo, y ya he dicho, es que la ley del modelo de financiación dice que rige hasta 31 de diciembre del año 2013. Luego, esa es la fecha que tiene de final este modelo, que esperemos que desaparezca y lo olvidemos a la mayor brevedad. He explicado todas las artimañas y trampas que tiene el modelo, yo creo que es obvio, y la oscuridad absoluta, ese ejemplo que he puesto, yo creo que es terrible, ¿no? Que hasta los expertos no se enteran de lo que dice el modelo. En la época que gobernó el Partido Socialista, los recursos de las comunidades a la ejecución del modelo, a la puesta en marcha del modelo, fueron constantes. El Ministerio tiene ahí una cantidad de recursos que, como prosperen, puede ser terrible, ¿no? Es un modelo realmente que es mejor olvidar. Como digo, el Gobierno ha puesto en marcha ese grupo de trabajo, nos convocarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera y se modificará el modelo. Aquí una pregunta que le hacen muy directa, imagino que tendrá una respuesta cerrada. ¿Usted cree que es posible cambiar financiación por independencia? Se va referido a Cataluña. Sí, o sea, no hay que mezclar esos dos conceptos. Ese concepto también se ha utilizado en materia de los objetivos de déficit y en materia, por supuesto, que no. Son dos temas totalmente opuestos. Lo que hay que hacer es hacer un sistema justo para todas las comunidades y no hay que cambiar financiación por independencia. Una pregunta que le hace Carlos León, redactor de Onda Cero. ¿Qué le dice el señor secretario de Estado, el señor Beteta, de esas trampas que ha dicho usted que le ponen a Madrid? Le promete él una solución
Si consigue esos 3.000 millones que no consigue Madrid por las trampas, entre comillas, ¿dejaría de externalizar los 6 hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid? Bueno, el secretario de Estado de Administraciones Públicas conoce las trampas igual que las conozco yo, porque él era consejero de Hacienda en la Comunidad de Madrid y las teníamos perfectamente diseñadas y, vamos, detectadas y calculadas, y él las conocía, era mi jefe entonces, por supuesto que las conoce. Lo que pasa es que ya he dicho, hay un modelo que está en vigor hasta el 31 de diciembre y yo estoy seguro que el nuevo gobierno, en el nuevo modelo que plantee, pues, que negocie con las comunidades, pues todas esas trampas pues van a desaparecer. Por supuesto que sí, las conocen perfectamente. Lo que sucede es que ellos llegan al gobierno, y yo estaba con él entonces, y se encuentran una ley, y es un gobierno el que tiene ahora el gobierno de España, que es un gobierno que cumple las leyes, aunque fuera una ley que no les gustaba en absoluto. Era una ley que el Partido Popular no había votado en contra en el Congreso de los Diputados, pero es un gobierno que cumple las leyes. Se encuentra una ley y la cumple, aunque no le guste y aunque sepa las cosas que hay debajo. Respecto al tema de los hospitales, el tema de los hospitales es un tema de eficiencia. Nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos 3 hospitales que se rigen por el modelo de los 6 hospitales que ahora se externaliza la prestación sanitaria, ¿no? Y esos 3 hospitales no solo son más baratos, sino que los pacientes que son atendidos en ellos salen más satisfechos. Los índices de satisfacción, los índices de reclamaciones contra acto médico son más bajos en esos 3 hospitales que tienen este modelo, el modelo al que ahora vamos para los otros 6, que los otros 6. Entonces, es una decisión de eficiencia. La sanidad tiene que ser sostenible. España ha demostrado que es sostenible, pero hay que seguir avanzando. Si tenemos unos hospitales que son muy satisfactorios para los pacientes y que a la Administración les cuesta casi la mitad por cabeza, pues yo creo que es que no hay duda. No hay duda, ¿no? Le hacen una pregunta que usted ha mencionado. ¿Le parece una asimetría aceptable los conciertos económicos y fiscales del País Vasco y Navarra? ¿Considera deseable que desde el respeto a la Constitución pueda avanzarse en la contribución de las regiones forales a la solidaridad? Bueno, eso es lo que he sostenido, es decir, la Constitución respeta los derechos históricos del País Vasco y Navarra. Ahora bien, es cierto que el País Vasco y Navarra, siendo regiones ricas, no contribuyen a los mecanismos de solidaridad. Yo creo que ahí se produce una asimetría que, sinceramente, pues yo creo que en un momento que estamos de reformas tan importantes, pues se podría intentar acometer. La Constitución no dice nada de eso. Es decir, esos regímenes forales reconocidos en la Constitución luego se plasman en un convenio y en un concierto. Ese convenio y un concierto, 5 años se calcula el cupo, la cuantía que tienen que aportar al Estado. Bien, en ese contexto yo creo que sería muy bueno también que participara en la solidaridad. Muy bien. Otra pregunta que le hacen sobre el tema de la solidaridad interterritorial que ha comentado, ¿no? Durante décadas ha habido comunidades perceptoras netas de esta solidaridad y, a pesar de todo y de ser autonomías subvencionadas, sus gobiernos no lo han traducido en un paralelo progreso socioeconómico y que además ocupan la mayor tasa de recursos públicos por habitante, ¿no? Están en la cabeza de todos quienes son. ¿No cree que es la demostración de facto de que el sistema ha fracasado? Sí, bueno, es lo que he sostenido, Yo creo que el sistema se basa mucho en el gasto, al principio solo en el gasto. Hasta el año 96 las comunidades recibíamos una transferencia del Banco de España. Yo estaba entonces en la Comunidad de Madrid y no prestábamos ninguna atención prácticamente a los impuestos, no podíamos regular los impuestos y, bueno, la asimetría era total, era gasto, puro gasto. Luego, en el año 96 se empieza a dar competencias normativas a las comunidades autónomas, ya nos preocupan los impuestos, ya no es una transferencia, ya estamos muy preocupados de la fiscalidad y empezamos a adoptar medidas, pero yo creo que es insuficiente. El actual modelo de financiación, el del 2009, es totalmente mata los incrementos de recaudación de las comunidades más dinámicas, los mata. Es decir, si yo obtuviera más recursos tributarios por algunos conceptos del sistema de financiación, esa mayor recaudación, alguno de esos múltiples, esa maraña que he definido de fondos, mata y lamina esa mayor recaudación. Eso es lo que no puede ser, porque eso conduce a administraciones subvencionadas y tenemos que olvidarnos de las administraciones subvencionadas. Si todas las comunidades hubiesen hecho como Madrid en estos años, nuestro déficit desde el año 2008 ha sido una media del 1%.
Las demás han tenido el 2,4%. Nuestra deuda, ratio deuda-PIB, es la más baja de España. Si todas las comunidades hubiesen hecho eso, a principio del año 2012, el Gobierno de la Nación no se hubiese encontrado lo que se encontró. Y por eso lo que tenemos que hacer es fomentar que las comunidades creen riqueza en sus territorios. Muy bien. Me acaban de pasar una pregunta del director de EADS, de don Jacinto García Palacios, que dice: la Comunidad de Madrid alberga el 70% de la industria aeronáutica y el 90% de la industria espacial del país. El Gobierno central ha reducido a mínimos la I+D+I, lo que a futuro nos hará perder competitividad frente a regiones aeronáuticas como Toulouse. ¿Tiene la Comunidad de Madrid alguna idea para potenciar la I+D+I? Por supuesto que sí, estamos trabajando ahora en una serie de actuaciones. Es un tema que nos preocupa, es un tema que nos preocupa a nosotros y a la Administración del Estado. Ahora va a haber una nueva negociación de fondos europeos y tenemos que hacer todo lo posible para que España no se quede atrás en la recepción de esos fondos, tanto porque unos y otros, como consecuencia de los ajustes que estamos haciendo presupuestarios, no podamos poner los recursos suficientes para no atraer esos fondos. Es un tema en el que tenemos que trabajar con la Administración del Estado y desde luego que en el Gobierno estamos intentando poner mecanismos para conseguir atraer esos fondos y llevarlos a todas las pymes y por supuesto a esos sectores tan estratégicos de la Comunidad de Madrid. Ya la penúltima pregunta. Ahora que se está desarrollando desde el Ministerio la reforma de la Administración, se plantean desde otros partidos planes mucho más agresivos de reforma de nuestro sistema de administraciones públicas, sobre todo en el nivel autonómico. Por ejemplo, UPyD lo incluye en su programa reducir competencias a las autonomías, que incluso muchas personas de su partido defienden, ¿no? Como es transferir competencias hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, sanidad, educación, ¿no? Como creo que en su día comentaba Esperanza Aguirre, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta? Sí, recientemente tuvimos una reunión con la vicepresidenta del Gobierno y el presidente de la Comunidad de Madrid me dijo que trasladara que se fuera valiente en esa reforma. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado. Estamos en un momento de enormes reformas. Hay que aprovechar ahora o nunca. Y tenemos muchas ineficiencias en la Administración. El principio de una Administración, una competencia que sostiene del Gobierno de la Nación es súper acertado. Comunidades autónomas, entidades locales y Estado tenemos competencias duplicadas y triplicadas. Precisamente mañana creo que tenemos una reunión con la teniente alcalde de Madrid en el proceso y con el consejero de Presidencia en el proceso que la Comunidad de Madrid de manera pionera puso ya hace algunos meses en el seno de la Asamblea de Madrid para reducir duplicidades entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad. Está el gran proyecto de la Ley de Bases de Régimen Local planteado por el Estado y sí, estoy de acuerdo en que tenemos que ser valientes y contemplar las competencias transferidas y si alguna de ellas